La historia de la Malinche, conocida también como Doña Marina, es una de las más complejas y fascinantes de la historia de América. Su figura ha sido objeto de controversia durante siglos, siendo vista por algunos como una traidora y por otros como una mujer que jugó un papel crucial en la historia de México. Para entender qué fue la Malinche y cuál fue su papel en la conquista, es necesario adentrarse en el contexto histórico de la época, su origen, y los eventos que la llevaron a convertirse en una de las figuras más importantes durante la llegada de los conquistadores españoles al continente americano. La Malinche nació alrededor del año 1500 en el área que hoy corresponde al sur de México, en la región de los Nahuas. Su nombre verdadero era Malintzin, aunque en la historia se la conoce comúnmente como la Malinche, que es una forma de su nombre que tiene relación con la lengua náhuatl. Era hija de un noble de la región, pero su vida sufrió un giro drástico a una edad temprana. Después de la muerte de su padre, su madre la entregó a un grupo de esclavistas, quienes la vendieron a los mayas. Fue en este contexto que la joven Malinche fue separada de su familia y forzada a vivir en condiciones de servidumbre. Lo que sigue en la vida de la Malinche es crucial para comprender su papel en la conquista. A pesar de ser esclava, la joven destacó por su inteligencia y habilidad para aprender idiomas. Fue aquí donde comenzó a aprender las lenguas de los pueblos que estaban bajo el dominio de los aztecas, en particular, el maya, lo que sería esencial para su posterior colaboración con los españoles. Este aprendizaje de idiomas, en un contexto tan complejo y multicultural, sería una habilidad que más tarde la convertiría en una figura clave para la comunicación entre los conquistadores y los pueblos indígenas. En 1519, cuando los españoles llegaron a la costa del Golfo de México, la situación de la Malinche dio un giro radical. Fue en ese momento cuando su destino se entrelazó con el de Hernán Cortés, el líder de la expedición española que desembarcó en lo que hoy es Veracruz. Cortés, al darse cuenta de que necesitaba un traductor para poder comunicarse con las poblaciones indígenas, se encontró con la figura de la Malinche. Ella, que había sido entregada como parte de un tributo por un señor maya, fue presentada a Cortés como una joven que hablaba tanto náhuatl como maya. Al principio, la relación entre Cortés y la Malinche era principalmente de índole práctica, ya que ella actuaba como intérprete y guía. Sin embargo, con el tiempo, la joven se ganó la confianza de Cortés y se convirtió en una figura indispensable dentro de su equipo. A lo largo de la conquista, la Malinche desempeñó un papel fundamental, no solo como traductora, sino también como consejera y mediadora entre los conquistadores y los pueblos indígenas. El papel de la Malinche en la conquista de México es visto de manera ambigua. Por un lado, algunos la consideran una traidora que ayudó a los conquistadores a someter a su propio pueblo y, en consecuencia, a destruir el imperio azteca. Esta visión, que ha perdurado durante siglos, se basa en la idea de que la Malinche traicionó su cultura y su gente al colaborar con los invasores extranjeros. Por otro lado, hay quienes la ven como una víctima de las circunstancias, una mujer que, al ser atrapada en un sistema de poder y opresión, utilizó su inteligencia y habilidad para navegar en un mundo lleno de tensiones, buscando su propia supervivencia. La cuestión de la traición versus la colaboración es uno de los temas centrales al hablar de la Malinche. En la historia, ella aparece como una figura que ayudó a los conquistadores a entender la complejidad de las alianzas y rivalidades entre las diferentes tribus y pueblos indígenas. Gracias a su conocimiento de los idiomas y las costumbres locales, Cortés fue capaz de negociar con las tribus que se encontraban bajo el dominio de los aztecas y que, por diversas razones, deseaban aliarse con los españoles para derrotar a su opresor común, Moctezuma II. De hecho, una de las primeras interacciones que la Malinche facilitó fue la conversación entre Cortés y los emisarios de Moctezuma. Como intérprete, ella tradujo las palabras del emperador azteca y permitió que Cortés entendiera las intenciones de los aztecas, quienes se mostraban desconfiados pero también intrigados por los españoles. Al mismo tiempo, la Malinche actuaba como un puente entre los conquistadores y los pueblos indígenas, ayudando a crear alianzas estratégicas que serían fundamentales para el éxito de la expedición española. Además de su función como intérprete, la Malinche fue una mujer de gran astucia política. A través de sus consejos, Cortés pudo aprovechar las rivalidades internas entre las diferentes naciones indígenas y utilizarlas a su favor. En lugar de enfrentar una lucha directa con todos los pueblos indígenas de la región, Cortés logró hacer pactos con aquellos que veían en el imperio azteca una amenaza para su autonomía. La Malinche, con su comprensión profunda de la política indígena, contribuyó a consolidar estas alianzas, lo que resultó esencial para el avance de los españoles en su campaña hacia Tenochtitlán, la capital azteca.
Uno de los momentos más significativos en la historia de la Malinche es su papel durante la toma de Tenochtitlán en 1521. La ciudad, que era una de las más grandes y avanzadas del mundo en ese momento, fue tomada por los españoles y sus aliados indígenas. La Malinche desempeñó un papel fundamental en la comunicación durante el asedio de la ciudad, traduciéndose en la intermediaria que permitió a Cortés negociar con Moctezuma y luego con Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, durante los intensos combates. A lo largo de la conquista, la Malinche también fue importante en otros aspectos menos documentados de la historia, como la comunicación entre los diferentes grupos de indígenas, así como su rol en la introducción de la cultura española a las sociedades indígenas. Su capacidad para aprender rápidamente nuevas lenguas y sus habilidades estratégicas ayudaron a facilitar el proceso de colonización, que en muchos casos implicó la imposición de nuevas estructuras políticas y sociales en las comunidades indígenas. El papel de la Malinche se complica aún más por su relación con Cortés. Muchos relatos históricos indican que la joven fue una amante de Cortés y madre de su hijo, Martín, quien fue uno de los primeros mestizos en América. La relación entre Cortés y la Malinche, aunque a menudo pintada como una historia de amor y traición, también refleja la complejidad de las dinámicas de poder entre los colonizadores y los colonizados. Si bien algunos historiadores consideran que la Malinche se aprovechó de su relación con Cortés para obtener beneficios personales y asegurar su lugar dentro de la nueva estructura de poder, otros argumentan que su relación fue más una cuestión de supervivencia y pragmatismo en un contexto donde las mujeres indígenas no tenían voz en las decisiones políticas. Tras la caída de Tenochtitlán, la Malinche continuó desempeñando un papel importante en las primeras etapas de la colonización de México. Se le otorgó tierras y una posición respetada en la nueva sociedad colonial. Sin embargo, a pesar de su estatus, su figura nunca dejó de ser ambigua, y su nombre se convirtió en un símbolo de traición en la tradición popular mexicana. Durante siglos, fue vista como una figura negativa, asociada con la traición a la cultura indígena, hasta que en tiempos más recientes se ha comenzado a reevaluar su papel en la historia, reconociéndola como una mujer excepcional que, en un contexto de extrema desigualdad, hizo todo lo posible por adaptarse a las circunstancias. En resumen, la Malinche fue mucho más que una simple intérprete o traductora, fue una mujer que jugó un papel crucial en el proceso de conquista y colonización de México. Su historia refleja las complejidades de la interacción entre los pueblos indígenas y los colonizadores, mostrando tanto la explotación como la adaptación, la resistencia y la colaboración. A través de la figura de la Malinche, se puede entender mejor cómo las mujeres, a pesar de su posición subordinada en la sociedad indígena, pudieron influir en el curso de los eventos históricos, incluso cuando su voz no era escuchada de manera directa. Sin duda, la Malinche es una de las figuras más importantes y complejas de la historia de la conquista de México, cuya verdadera naturaleza continúa siendo objeto de debate y reflexión.